Se dice que, en un valle retirado entre las montañas suaves de la antigua Anatolia, allí donde la tierra respira un silencio antiguo y la luz del amanecer cae como una bendición tenue sobre la hierba, existía un monasterio cuyos muros hoy son casi ruinas, cubiertos de musgo, raíces y memoria. Era un lugar olvidado por mapas y gobernantes, pero recordado por el viento, por las abejas y por el murmullo del río cercano. Se le conocía en manuscritos casi borrados como el jardín bajo la primera luz, y los códices que aún se conservan en archivos tibios de conventos españoles del siglo XIII lo mencionan como un refugio para aquellos que buscaban la curación no del cuerpo solamente, sino del espíritu fatigado por el peso del mundo. Los monjes que vivían allí, según los versos suaves de Fray Martín de Cuéllar, creían que cada hoja era una plegaria, cada semilla un pequeño fragmento de eternidad escondido en la tierra. Al caminar por este jardín, incluso ahora, cuando solo quedan los cimientos de piedra y algunas terrazas desmoronadas, uno siente la delicadeza de lo que fue, un mundo que se sostenía en la paciencia, en la lentitud, en el cuidado silencioso de lo humilde. Los primeros rayos del amanecer iluminan la hierba aún húmeda, y una neblina dorada se levanta como el aliento de la propia tierra, extendiéndose suavemente, sin prisa, sobre parterres de romero, lavanda, salvia y pequeñas flores blancas cuyo nombre se ha perdido con el tiempo. No hay campanas aquí, ni cantos solemnes que llenen el aire, solo el zumbido tranquilo de las abejas que se deslizan entre los pétalos con una constancia que parece devoción. Se cree que estos monjes practicaban un tipo de horticultura ritual inspirada por conocimientos heredados de los jardines helenísticos de Cos y Rodas, donde los primeros médicos, discípulos de Hipócrates, aprendieron a observar la naturaleza no como un almacén de recursos, sino como una maestra llena de paciencia, enseñando a través de ciclos que tardan años en revelarse. Ellos no apresuraban el crecimiento ni buscaban milagros repentinos, confiaban en el tiempo, en la lluvia, en la luz que llega cuando debe llegar. Y así, en este jardín, las curaciones no eran actos dramáticos, sino procesos lentos, tan graduales que solo la mente tranquila podía percibirlos. Aquí, la mano que sembraba no era distinta de la mano que oraba, ambas ofrecían cuidado, amor, presencia. Y se decía que, cuando el alma estaba cansada, bastaba sentarse bajo la sombra de un olivo antiguo y escuchar cómo el viento rozaba sus hojas, como si el propio árbol recordara canciones de siglos pasados, canciones de viajeros, de peregrinos, de mujeres que esperaban, de hombres que se reconciliaban con el mundo. Si se observa con detenimiento, aún pueden encontrarse fragmentos de herramientas de agricultura de hierro, cucharillas de cerámica, y restos de recipientes usados para infusiones que probablemente mezclaban hierbas como melisa, mejorana y pétalos de rosa silvestre. Algunos arqueobotánicos encontraron restos microscópicos de polen en una vasija descubierta en 1987, lo cual sugiere que el jardín no era solo un cultivo, sino un espacio de contemplación sensorial, un santuario de aroma, color y silencio. Y al avanzar entre los viejos muros, uno siente que no está caminando únicamente en un espacio físico, sino en una enseñanza, la del ritmo lento de la vida, la del despertar suave, la del tiempo que no exige, sino que acompaña. Porque aquí, cada semilla tardaba lo necesario, cada brote surgía apenas cuando la tierra estaba tibia, y los monjes lo celebraban como si fuera un pequeño milagro. El cuidado que ofrecían a las plantas era el mismo que ofrecían al espíritu humano, con manos cálidas, con escucha silenciosa, con espera paciente. No creían en forzar la recuperación, sino en permitirla. Se dice que algunos visitantes llegaban enfermos del alma, cansados del ruido de ciudades, de mercados, de guerras, y que el simple acto de respirar el aire del jardín restauraba algo olvidado, el sentido de pertenencia al mundo. Tal vez la paz no provenía de las hierbas mismas, sino del modo de estar con ellas, de la forma en que el tiempo se tornaba redondo, lento, casi inmóvil. Y es aquí donde la primera luz cobra un significado sagrado, no es solo el comienzo del día, sino el recordatorio de que todo renace, incluso aquello que creíamos perdido. A menudo, los monjes se despertaban antes del amanecer, no para trabajar, sino para mirar. Se sentaban juntos, en silencio, observando cómo la luz emergía, cómo el cielo pasaba del azul profundo al gris suave, luego al rosa tenue, y finalmente a un oro pálido que parecía tocar el mundo con un cariño inmenso.
Y mientras la luz se esparcía, también lo hacía la certeza de estar vivos, aquí, entre hojas, raíces y tierra. Algunos manuscritos hablan de un cuenco de arcilla que se guardaba siempre en el centro del jardín. No tenía ornamentos, ni símbolos tallados, ni valor material. Era simplemente un cuenco llano, lleno de agua recogida de la lluvia. Cada mañana, al primer rayo de luz, el agua reflejaba el cielo, y los monjes se acercaban para observarse en ese reflejo, no para ver su rostro, sino para recordar que eran parte de algo más amplio, el cielo, la tierra, la luz, el ciclo infinito de la vida creciendo y decayendo, siempre volviendo, siempre respirando. Ese cuenco aún podría estar allí, enterrado bajo capas de polvo y hojas, o tal vez fue llevado lejos, guardado en alguna colección olvidada. No importa. Lo que importa es la imagen, la luz posándose sobre el agua reflejando el cielo tocando la tierra. Una unión sutil entre lo alto y lo bajo, entre lo visible y lo invisible. Y así, el capítulo termina como comienza, despacio, suave, respirando. Porque quizás la paz nunca fue algo distante, inaccesible o reservado solo para algunos. Quizás la paz siempre estuvo aquí, en los lugares pequeños, silenciosos, cotidianos, en el aroma de la lavanda al amanecer, en la hoja mecida por el viento, en la gota de agua sobre un cuenco de arcilla. Quizás basta con mirar. Quizás basta con detenerse. Quizás, bajo la primera luz, el mundo siempre estuvo tratando de decirnos algo, que la calma no es un destino, sino un regreso. Un regreso a nosotros mismos, a la vida que aún respira, suave, paciente, en los rincones que hemos olvidado ver. Se dice que, más allá de las colinas suaves donde el viento lleva consigo el perfume de los pinos y del heno recién cortado, había una biblioteca antigua construida en piedra clara, en un monasterio que perteneció a la Orden de los Hermanos Contemplativos, cerca de lo que hoy llamamos la región de Capadocia, donde los montes se abren en cavernas que parecen haber sido modeladas por manos celestiales. Allí, en salas silenciosas sostenidas por columnas toscas y arcos sencillos, se guardaban manuscritos que nunca aspiraron a la gloria ni a la fama, sino a la simple conservación de la memoria del mundo. Era una biblioteca sin prisas, sin disputas, donde nadie hablaba alto porque la voz era considerada algo semejante al agua, debía fluir lenta, clara y solo cuando era necesaria. Los pocos investigadores que han tenido acceso a fragmentos de los catálogos hallados bajo capas de yeso en una restauración de 1931, mencionan textos no solo de teología o medicina, sino también de los ritmos de los pájaros, observaciones de los movimientos de las constelaciones, formas de preparar tinturas suaves para aliviar el corazón inquieto, e incluso pequeñas colecciones de historias escuchadas a los viajeros que pasaban por los mercados antiguos de Antioquía. Aquí, en este lugar donde el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo como un manto, los monjes copistas pasaban horas inclinados sobre el pergamino, copiando no con urgencia, sino con un respeto profundo, como si cada trazo de tinta fuese un acto sagrado de transmisión. La luz que iluminaba su labor no provenía de antorchas violentas, sino de lámparas pequeñas de aceite perfumado con resina de cedro, que liberaban un aroma cálido y resinoso que llenaba la biblioteca con la sensación de estar dentro de un bosque interior. Se sabe, por restos de polvo de pigmento encontrados en las grietas de las mesas de trabajo, que estos monjes utilizaban tintas hechas de hollín, agallas de roble y minerales suaves, colores diseñados no para impresionar, sino para perdurar humildemente a través de los siglos. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera de ciprés, un material elegido porque su aroma lenta y suavemente impedía la proliferación de insectos que pudieran dañar los manuscritos. Incluso en esto, había sabiduría silenciosa. Y aquel que entraba, lo hacía despacio, como quien penetra un templo donde no se reza con palabras, sino con la respiración. No había maestros que levantaran la voz, ni debates encendidos. Se creía que el conocimiento crece mejor en la calma, como una semilla que germina en la tierra oscura y silenciosa. Algunos textos encontrados citan la frase, comprender es abrazar sin poseer. Tal vez por eso nadie allí leía para dominar ni para ganar argumentos, leían para acompañar al misterio, para sentarse junto a él como se sienta uno junto a un río, sin necesidad de controlarlo. Si uno imagina caminar por aquel lugar, podría sentir el sonido leve de las hojas de pergamino al pasar, como el susurro de alas de mariposa.
El suelo de piedra, suavemente desgastado por siglos de pasos tranquilos, reflejaba una luz tenue y dorada. Las ventanas eran pequeñas, no para excluir el mundo exterior, sino para filtrar la luz en su justa medida, como quien mide una dosis precisa de paz. Había mesas dispuestas cerca de nichos de lectura donde se colocaban cojines de lana tejida a mano para sentarse durante largas horas sin cansancio. En invierno, colocaban braseros de barro con brasas leves, para que el calor fuera suave, nunca abrasador. Generalmente, alguien estaba allí copiando, alguien leyendo, alguien simplemente respirando. Era común que los visitantes que llegaban desde ciudades lejanas, fatigados por el ruido de los mercados, por la disputa constante de comerciantes y eruditos ávidos de reconocimiento, entraran en aquella biblioteca y, sin saber por qué, comenzaran a llorar. No eran lágrimas de dolor, sino de descanso. Pues allí, el silencio no era vacío, era presencia. Era como si todas las voces que alguna vez fueron susurradas en amor, paciencia y contemplación vivieran todavía entre las estanterías, acompañando a quienes se atrevían a bajar el ritmo. Algunos estudiosos modernos han tratado de reconstruir los contenidos de los volúmenes que se perdieron en un incendio menor hacia el siglo XIV, pero solo fragmentos quedan. Uno de ellos describe constelaciones no para navegar, sino para consolar, estrellas que eran comparadas con las pequeñas esperanzas que brillan en la noche del espíritu. Otro manuscrito contenía reflexiones sobre la palabra bondad, escrita con una caligrafía tan suave que parecía que la pluma hubiese flotado en lugar de presionar el pergamino. No era una biblioteca de grandes descubrimientos, pero sí de pequeñas revelaciones. Y es curioso pensar que las enseñanzas más profundas de ese lugar nunca fueron escritas, eran las pausas, las miradas lentas, las respiraciones compartidas sin prisa. Porque allí, lo que se aprendía no era información, sino la forma de estar vivo. Algunos dicen que incluso ahora, si uno entra en una biblioteca antigua y se queda en silencio el tiempo suficiente, puede sentir esa misma presencia, una calma hecha de siglos, una voz que no habla, pero que consuela. Antes de partir, los monjes acostumbraban a acercarse a una mesa baja donde reposaba un libro abierto permanentemente. No era un libro sagrado, ni un texto necesario para la liturgia. Era simplemente un compendio de pensamientos breves escritos por manos desconocidas. Y entre ellos había una frase subrayada tantas veces que el pergamino casi se había adelgazado: para comprender algo, hay que amarlo un poco. Esa frase era su única ley. Su única disciplina. Su única verdad. Al amanecer, cuando la luz comenzaba a filtrarse a través de las pequeñas ventanas y el aroma de pan fresco del refectorio comenzaba a llenar el aire, ellos cerraban los libros con una delicadeza que parecía un gesto de despedida amorosa. Y mientras se alejaban, la biblioteca permanecía tranquila, respirando una paz tan antigua como la tierra. Quizás no queda de ella más que ruinas, piedras dispersas, polvo antiguo. Pero la imagen permanece, la luz dorada sobre el pergamino, el silencio lleno de significado, el lector que no busca respuestas, sino presencia. Y quizá, al cerrar los ojos ahora, pueda sentirlo, una sala quieta, tibia, donde nadie alza la voz, porque todas las respuestas importantes ya saben esperar en silencio. Se dice que hay caminos que no fueron trazados por arquitectos ni conquistadores, sino por los pasos repetidos de personas ordinarias que caminaban sin prisa, llevando consigo historias, silencios, cansancio y esperanza. Uno de esos caminos, conocido en los manuscritos medievales como la senda de los pasos suaves, serpenteaba a través de colinas doradas por el sol y valles perfumados con tomillo y retama, en algún lugar entre las antiguas rutas pastoriles de la región que hoy llamamos Cilicia, donde las montañas se inclinan lentamente hacia el mar. No era una vía grandiosa ni marcada con estelas de mármol. Era simplemente un sendero de tierra compactada, tan suavemente desgastado que parecía una línea dibujada por el viento. Los arqueólogos que lo han estudiado han encontrado fragmentos dispersos de cerámica, cuentas de vidrio teñido de azul, restos de sandalias fabricadas con fibras vegetales, y pequeñas piedras pulidas que parecen haber sido acariciadas por manos humanas durante largos viajes. Estos objetos hablan de viajeros que no tenían prisa, que aún sabían que el movimiento de los pies podía ser una plegaria.
Algunos monasterios antiguos utilizaban este camino para intercambiar semillas de jardín, tinturas medicinales, fragmentos de textos copiados y, a veces, simplemente compañía. Pues había un entendimiento profundo, casi olvidado hoy, caminar juntos, sin necesidad de hablar, podía sanar algo dentro del corazón. Los campesinos y pastores que recorrían este sendero creían que el mundo mismo escuchaba los pasos lentos y que la tierra, al sentirlos, ofrecía consuelo. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul frío, las sombras de los caminantes se estiraban largas sobre el suelo, como recuerdos que siguen a sus dueños donde quiera que vayan. El aire de la mañana tenía el aroma mezclado de la humedad de la noche y del polen fresco que las flores liberaban al primer toque de la luz. Los caminantes avanzaban sin urgencia, deteniéndose cuando el espíritu se cansaba o cuando el paisaje ofrecía un silencio que invitaba a la contemplación. A veces encontraban pequeñas capillas de piedra, tan sencillas que más parecían parte del paisaje que construcciones humanas. Allí, cerca de un cuenco de agua de manantial o bajo la sombra de un ciprés antiguo, descansaban en silencio, mirando el horizonte como quien escucha una voz interior. Se dice que este camino no llevaba a ningún santuario famoso ni a una reliquia venerada. Su destino real era la transformación que ocurría en el corazón de quien lo recorría. Para quienes lo caminaban, el paisaje se convertía en un maestro silencioso. El viento enseñaba paciencia, pues soplaba cuando quería, sin obedecer a nadie. Las piedras enseñaban humildad, porque permanecían donde estaban, inmutables, sin pedir reconocimiento. Los árboles enseñaban la gracia de los ciclos, al dejar caer hojas cada año solo para brotar de nuevo cuando llegaba la estación correcta. Los caminantes aprendían de todo ello sin necesidad de discursos, de tratados o de reglas. Era aprendizaje por presencia. Y tal vez, por eso, el sendero se llamaba de pasos suaves, porque había que caminarlo sin invadir, sin imponer, sin exigir. La historia cuenta que, en ciertos tramos, el sendero pasaba junto a campos donde pastaban ovejas bajo la mirada tranquila de pastores que conocían cada piedra y cada curva del terreno. Estos pastores, que vivían cerca del cielo abierto, sabían leer los signos del clima como si fueran mensajes escritos directamente en el aire. Sus crocs, sus mantos de lana áspera, sus pieles curtidas por el sol, eran parte del paisaje. A veces, cuando los caminantes les ofrecían compañía, se sentaban juntos al borde de una colina, mirando el valle extenderse como un gran suspiro de la tierra. No se necesitaban palabras. Porque, cuando el corazón está en calma, las palabras son solo adornos. Los arqueólogos han identificado restos de antiguos mojones, pequeñas montañas de piedras apiladas, que marcaban lugares donde los caminantes dejaban algo de sí mismos, una concha recogida en la costa, una flor seca, una piedra lisa encontrada en un río. Estos no eran ofrendas para dioses, sino recordatorios silenciosos de que cada viaje deja huellas invisibles. Y cuando uno coloca una piedra en un lugar así, reconoce que forma parte de una historia más grande, tejida por todos los pasos que vinieron antes. El sendero invitaba a mirar hacia adentro tanto como hacia afuera. Caminando, uno comenzaba a notar detalles que en la vida apresurada pasan desapercibidos, la cadencia del propio aliento, la forma en que el corazón se calma cuando el andar es constante, la manera en que los pensamientos dejan de saltar como pájaros asustados y se asientan suavemente como hojas que caen en un estanque tranquilo. Algunos relatos escritos por monjes viajantes en el siglo XII describen cómo, después de varios días caminando este sendero, el tiempo comenzaba a perder su forma rígida. No se pensaba en ayer ni en mañana. Solo en este paso, y luego el siguiente, y el siguiente, cada uno tomado como si fuera suficiente, completo, perfecto por sí mismo. Al caer la tarde, cuando la luz del sol se volvía miel líquida y los campos se encendían con tonos ámbar, los caminantes solían detenerse a contemplar cómo el día se retiraba con la misma suavidad con la que llegó. Se sentaban a la orilla del camino, sacaban pan sencillo, queso envuelto en lino, aceitunas y agua fresca. No había festines, solo alimento suficiente. Y en la simplicidad del pan compartido había una revelación, que lo esencial jamás necesita adornos. Cuando finalmente la noche llegaba, y el cielo se llenaba de estrellas como granos de sal derramados sobre terciopelo oscuro, los caminantes se recostaban en mantos extendidos sobre la hierba.
Miraban hacia arriba y reconocían constelaciones que sus antepasados también habían observado. La Vía Láctea, extendiéndose como un río luminoso, recordaba que todos somos parte de algo vasto, antiguo, paciente. Y así, el camino enseñaba lo que la vida moderna ha olvidado, que la calma no se encuentra corriendo hacia adelante, sino caminando despacio hacia adentro. El sendero no tenía final definitivo. No era una meta, sino un modo. Y aún hoy, si cierras los ojos, si respiras hondo, si permites que tu corazón suelte todo lo que aprieta, puedes sentirlo, la tierra cálida bajo los pies, el viento suave rozando el rostro, el sonido tranquilo de tu propio paso marcando un ritmo antiguo, un ritmo que pertenece al mundo desde mucho antes de que alguien lo nombrara. Quizás la enseñanza más profunda del camino es esta: no hay prisa para llegar a uno mismo. Todo llega cuando debe llegar. Todo florece cuando está listo. Y cada paso suave es, en realidad, un regreso. Se dice que, donde la costa se curva como una caracola dormida y los pinos bajan a beber sal y luz, existió una ciudad que dormía junto al mar, una urbe pequeña y sagrada cuyo nombre se perdió en los márgenes húmedos de un pergamino, pero cuya respiración aún puede oírse en la espuma que lame los muros rotos del puerto. Algunos la sitúan en un recodo de Licia, cerca de los viejos caminos que unían Patara con Paselis, y otros la confunden con un enclave menor de la antigua Caria, marcado por un faro bajo y una hilera de almacenes donde se apilaban ánforas de aceite, vino y salazones. Bajo la arena blanda, dicen, quedan las huellas de un muelle de bloques ciclópeos, con argollas de hierro carcomidas y, de cuando en cuando, la sombra pálida de un ancla de plomo que el mar siguió puliendo como si fuera un recuerdo querido. La ciudad despertaba y se dormía con las mareas, obedecía al rumor del levante y al susurro del poniente, y sus gentes, pacientes, dejaban que el cielo trazara sobre el agua su calendario secreto, marcado por la luna y las corrientes. No había prisa allí, porque el mar no conoce los relojes, solo las estaciones, y en la luz que caía al amanecer sobre las fachadas encaladas brillaba una serenidad que ninguna crónica supo describir. Algunos arqueólogos que han cavado junto a la línea de costa han encontrado restos de cetariae, pequeñas piscinas de piedra donde curaban el pescado con sal y hierbas, fragmentos de lucernas bizantinas con motivos de pájaros y vides, y mosaicos de teselas de colores que dibujan delfines y veleros mínimos, como si la ciudad hubiera dejado su sueño extendido en el suelo para que un día, muy lejos, otro par de ojos pudiera volver a mirarlo. Se cree que, en las noches sin viento, los marineros alzaban cánticos suaves que eran menos canción que respiración, notas lentas que se deslizaban por las aguas como líneas de tinta sobre pergamino, y que las madres, en las casas cercanas al embarcadero, arrullaban a los niños con palabras ondeantes: duerme, pequeño, que el mar te guarda, porque allí la seguridad no era una muralla ni un ejército, sino la constancia de un ritmo, el de las olas que vienen, el de las olas que van, el de los remos que golpean el espejo líquido con la disciplina amorosa de quien sabe volver a casa. En los depósitos excavados bajo capas de arena se han hallado pesos de telar, agujas de hueso, tablillas en las que quedaron rastros de cuentas y nombres abreviados, y monedas de bronce con rostros casi borrados que todavía conservan, al tacto, la tibieza de alguna mano olvidada. Se dice que por allí pasó más de un viajero ilustre, quizá un copista que descendía hacia Rodas persiguiendo un manuscrito, quizá un mercader que traía resina, lino y relatos de tierras marcadas por estrellas diferentes, quizá, mucho después, algún erudito occidental del siglo XIX que, como Charles Fallows en su deambular licio, creyó ver en las piedras un alfabeto de luz y ruina, y anotó con lápiz fino las medidas del muelle, la curva del fondeadero, la tristeza de las casas derruidas donde el viento hacía sonar puertas que ya nadie cerraba, y sin embargo, más allá de los nombres y de las fechas, lo que persiste es la atmósfera, una calma oceánica que, al caer la tarde, se adensa en tonos de miel y cobre, y convierte el puerto en una sala de meditación abierta, donde cada sonido, un remo, una gaviota, un roce de cuerda en madera, parece pronunciado por un coro antiguo, como si el tiempo, allí, hubiera aprendido a susurrar. Algunos creen que en el extremo del malecón, marcado por piedras con incisiones apenas visibles, hubo un pequeño altar al dios del mar, no un santuario para pedir favores, sino una mesa baja para agradecer lo recibido, el regreso del Padre, la pesca suficiente, el cielo sin tormenta. Las incisiones muestran signos sencillos, ondas, círculos concéntricos, una espiral.
Símbolos que hablan de ciclos, de ascensos y retornos, de un idioma antiguo cuyo léxico principal era la paciencia. Bajo ese altar, cuentan, alguien enterró una jarrita de barro con semillas de hinojo y una concha cóncava, como si quisiera que la ciudad, al dormir, recordara el aliento mismo de la costa, su sabor anisado, su rumor. Los informes de campaña que algunos estudios locales han publicado, breves, humildes, apenas unas páginas, mencionan un pavimento portuario de losas calizas con marcas de carros y patines de barca, y al lado, un taller de carpintería donde han aparecido clavos de bronce, fibras de cáñamo y resina solidificada. Allí curaban heridas de madera como se curan los corazones cansados, con tiempo, con aceite, con fuego lento, bajo la ladera que protege al puerto. Un camino enlosado sube hasta una plaza mínima, custodiada por cipreses, que aún conserva en sus bordes las huellas de bancos corridos donde los ancianos miraban la línea del horizonte como quien reza sin palabras. En el costado oriental, hay restos de una casa con peristilo en cuyo impluvium brotaba la lluvia, y junto a él un estante de piedra caliza con huecos que debieron guardar jarras, panales y rollos de papiro. La luz, siempre la luz, entraba por un vano alto y se posaba sobre las superficies como una mano que bendice. Y es comprensible, entonces, que la ciudad llamara a la quietud, que enseñara, sin decirlo, el arte de vivir con el mar, preparar redes sin urgencia, remendar, aceitar quillas, doblar velas, escuchar las nubes, medir el pulso de las corrientes y, cuando la luna se alzaba blanca y redonda, marcada por el mes y el destino, permitir que su camino de plata sobre el agua dictara la hora de partir o de quedarse. Los niños aprendían a leer sobre arena húmeda, dibujando letras con conchas, y los maestros trazaban mapas de constelaciones con piedrecillas, de modo que la Vía Láctea fuera una calle aérea por la que algún día, si el corazón lo pedía, podrían viajar. Algunos fragmentos de ánfora conservan aún la huella de brea y la firma de un alfarero de Cnido, otros llevan sellos. Rodios que hablan de pactos, rutas y amistades que cruzaban el mar como pájaros seguros. Hay, asimismo, xilóforos carbonizados, pequeños trozos de madera aromática, que podrían haber perfumado un almacén o un templo, y una plaquita de plomo con líneas incisas que nadie ha sabido leer, quizá un horario de mareas, quizá una plegaria. Cada objeto es una sílaba de un relato mayor que el mar deletrea a su antojo. En la playa, donde la arena guarda con devoción lo que la tormenta trae, suelen aparecer cuentas de vidrio verde azul, lisas como lágrimas antiguas, y huesos pulidos que alguna vez fueron mangos de cuchillos, y conchas perforadas que sirvieron de collar. Los pescadores de hoy, que echan redes desde barcas de fibra, aún hablan en voz baja al pasar junto a los restos del muelle, tal vez por respeto, tal vez porque han aprendido que hay lugares donde la palabra suena demasiado fuerte. En las tardes sin brisa, se ve a los mayores sentarse en la escalinata rota y, con mirada larga, seguir el lento ballet de 2 o 3 barcas que regresan, cargadas lo bastante, nunca demasiado. La abundancia, en la ciudad que dormía junto al mar, parecía haber entendido el límite como sabiduría, y la gente celebraba con pan, aceitunas, un vaso pequeño de vino resinoso, y canciones que repetían lo esencial: gracias por volver. Hay quienes afirman que, durante siglos, los vientos golpearon de modo suave aquel rincón, y que solo muy de tarde en tarde una tormenta grande cruzó la línea del horizonte. Cuando lo hizo, la ciudad se recogió como una lámpara protegida entre manos, cierres de madera, barcas alzadas sobre caballetes, sala cubo para guardar lo salvado. Al amanecer, siempre el amanecer. El recuento era una ceremonia tranquila, y el mar, al retirarse, dejaba sobre el puerto un olor a algas y a perdón. Si uno desciende hoy, con cuidado, a esa misma escollera y deja que la marea lave los tobillos, puede oír el eco de instrucciones antiguas: revisa la jarcia, unta los remos, escucha al cormorán, espera a la luna. Tal vez sea solo la memoria del mundo repitiendo su lección. En los cuartos del lado norte, donde los arqueólogos hallaron un pequeño taller de tintes, reposan manchas moradas sobre la piedra, acaso restos de murex, acaso de uvas machacadas en cuencos de barro. Nadie está seguro, y esa incertidumbre es una caricia. Sobre el dintel de una puerta, apenas legible, hay una inscripción griega que nombra a una mujer, Filóstrata, y pide buen viento para el regreso, marcado por la luna nueva, marcado por la esperanza. Algunos creen que Filóstrata tejía velas con lino ligero y teñía los cordajes de un tono pálido para reconocerlos en la noche. Otros prefieren imaginarla como una guardiana del muelle,
La que encendía la lámpara cuando el último bote cruzaba la bocana. De Filóstrata no quedan más que 2 letras claras y una curva dudosa, pero a veces basta un fragmento para que el corazón complete la historia. Así funciona el mar, así funciona la memoria, con lo parcial, con lo velado, con lo que no termina de decirse, y, sin embargo, todo aquí habla, incluso el polvo que se posa sobre la piedra y la vuelve de un gris azulino al caer la tarde, polvo de siglos, polvo de barco, polvo de vela. Algunos caminantes guardan una tradición, al final del malecón, donde el agua forma remolinos pequeños, dejar caer una piedrecilla al tiempo que piensan un nombre querido, la piedra se hunde, el nombre se abre como una flor muda, y el mar, que oye de maneras que no conocemos, responde con un brillo, quizá es reflejo, quizá es bendición, al caer la noche, cuando la bóveda celeste enciende su mosaico de fríos diamantes y un sendero lunar se tiende sobre el agua como una cinta de plata, la ciudad vuelve a su sueño, y todo lo que vive allí, muros, barcas, cipreses, peces, voces, respira en un compás lento. Es posible que jamás sepamos el nombre verdadero de aquel puerto, ni el de Filóstrata, ni el del carpintero que templó quillas con resina, ni el del niño que aprendió a leer la odeola en la orilla. Quizá no fueron hechos para ser encontrados, quizá algunos nombres solo regresan cuando estamos listos para escucharlos, y mientras tanto, aquí queda la imagen más sencilla y más sagrada, la luna, marcada por el mes, trazando sobre el mar una calle silenciosa, y, al final de esa calle, en la sombra que abraza la bocana, un cuenco de agua sobre un peldaño, quieto, reflejando el cielo y el temblor de una lámpara, tal vez el último gesto de la ciudad humilde, tal vez su oración. Si cierras los ojos, verás que esa calle de plata insiste, no conduce a reino ni a tesoro, solo a la escucha, y en esa escucha, como quien se duerme, el corazón comprende sin palabras que aquí, junto al mar, lo que vuelve cada noche no es la respuesta, sino la promesa de que el regreso existe. Se cuenta que, en muchas casas antiguas de piedra, ya fueran chozas de los montes de Arcadia, modestos hogares de pescadores en las costas de Lesbos, o pequeñas viviendas en aldeas del interior de Hispania, siempre había una vela que no se usaba nunca en los días corrientes, una vela guardada con paciencia en un cajón de madera, envuelta en un trozo de lino suave para protegerla del polvo. Esa vela no era una herramienta simple, sino un recordatorio silencioso de que la luz más valiosa es aquella que se reserva para el momento en que el alma tiembla. Se la conocía, en algunos manuscritos domésticos del siglo II encontrados en los monasterios de Silos y Santo Domingo de la Calzada, como la vela de la calma, o la vela para la noche del corazón inquieto. No estaba destinada a iluminar grandes celebraciones ni a acompañar lecturas largas, era una llama pequeña, humilde, destinada a brillar cuando la tormenta golpeaba con viento y trueno, cuando la lluvia caía como un tambor insistente sobre los techos, cuando el mundo parecía demasiado grande y la casa demasiado pequeña. En excavaciones hechas en la región de la antigua Bética, arqueólogos encontraron cajitas de nogal, cerradas por siglos, que contenían restos de cera mezclada con aceites de romero y miel. El análisis químico sugiere que estas velas eran aromáticas, encendidas para calmar el espíritu tanto como para alumbrar. Se dice que, al encenderla, la luz no solo iluminaba la habitación, sino también el corazón, recordándole que la tormenta siempre pasa, que ninguna oscuridad es eterna, que la noche tiene su propio pulso y que, cuando el viento rugía, ese pequeño punto de fuego era un corazón encendido contra la tormenta del mundo. Imagina una casa antigua, construida de piedra empapada por el tiempo, con un techo de madera que cruje cuando la lluvia golpea. Afuera, el cielo se ha cerrado en una masa gris profunda. El trueno se desplaza como tambor lejano, las ramas de los árboles se inclinan, el aire cambia, y por un momento la noche parece crecer. Entonces, alguien abre el cajón con manos lentas, como si acariciara una memoria, y saca la vela. Antes de encenderla, respira. Se dice que las manos sabias siempre respiraban antes del fuego. La mecha toma la llama con una aceptación suave, y una luz dorada, tenue pero firme, se expande hacia las paredes, revelando la textura rugosa de la piedra, la sombra redonda de una vasija, el borde de una manta doblada. La habitación se contrae alrededor de esa luz, como si el universo entero se redujera a un único acto de presencia, estar aquí. Algunos textos escritos por mujeres del Mediterráneo medieval, casi nunca mencionadas por los cronistas,
pero preservadas en cuadernos domésticos guardados junto a hierbas y semillas, dicen que la vela era una compañía, un testigo silencioso. La luz que no exige, escribieron, es la luz que sostiene. Y en esas noches de tormenta, cuando las ventanas vibraban y la madera susurraba, las familias se reunían alrededor de la llama, contando historias que hablaban no de héroes o batallas, sino de pequeñas cosas, como germinó la primera semilla de la primavera, como el viento huele diferente al cambiar la estación, como la abuela recordaba el canto de los pájaros antes de la lluvia. Era en esas noches cuando el hogar se volvía un templo. No había rituales grandiosos, solo la quietud de estar juntos, la respiración compartida, el silencio que se vuelve suave cuando se confía. Algunos pueblos antiguos creían que el fuego era un puente entre el mundo visible y el invisible, entre lo que entendemos y lo que solo podemos sentir, y así, esa vela era también una guardiana contra los miedos que no pueden nombrarse. No espantaba la tormenta, simplemente enseñaba a atravesarla. En excavaciones en casas rurales de la Galia Meridional, se han encontrado inscripciones breves junto a restos de velas, un círculo, una espiral, una línea ondulada, símbolos que representan ciclos, protección y continuidad. No eran amuletos de poder, sino recordatorios silenciosos: todo pasa, todo vuelve, todo respira. La llama, pequeña, nunca pretendía vencer la noche, sino acompañarla. En un viejo manuscrito bizantino conservado en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, se describe cómo los monjes encendían una sola vela durante las tormentas de arena, no para ver, sino para recordar su centro. La luz pequeña es suficiente cuando el corazón sabe regresar a ella, dice la nota al margen, escrita por una mano temblorosa pero amorosa. La vela de la tormenta era eso, un punto al cual volver. Y es curioso pensar que, incluso ahora, en nuestras casas llenas de luces eléctricas, pantallas y ruidos suaves de máquinas, seguimos guardando velas. A veces no lo sabemos, pero allí están, en algún cajón, esperando una noche en que el alma necesite algo más antiguo que la electricidad. Porque la vela, en su humildad, nos recuerda un ritmo más antiguo, el ritmo del fuego que respira, del cuerpo que se calma al mirar una llama, de la noche que se vuelve suave cuando aceptamos su oscuridad. Cierra los ojos y escucha la tormenta, esa que ocurre afuera, o esa que ocurre adentro. Siente como algo se mueve, como algo se agita, como algo busca calor. Imagina encender esa vela. Mira cómo la llama se inclina ligeramente hacia un lado, como si saludara. Observa cómo su luz no invade, no exige, no empuja. Simplemente está. La tormenta continúa, sí, pero ahora no te arrastra. Hay un centro dentro de ti que no se mueve. Y la vela te lo recuerda. Quizás eso fue siempre lo que estas velas significaron, no un objeto, no una tradición, no un símbolo religioso, sino un recordatorio de que la calma no viene cuando cesa la tormenta, sino cuando encontramos aquello que permanece firme dentro de nosotros. En esa luz pequeña, tibia, constante, la noche deja de ser algo que temer y se convierte en algo que escuchar. Y cuando la tormenta pase, porque siempre pasa, la vela será apagada con el mismo gesto lento y amoroso con el que fue encendida. La cera se enfriará. La mecha quedará un poco más corta. La luz regresará a su hogar invisible. Y tú también podrás descansar. Porque sabrás, como sabían aquellos antiguos que vivían en casas de piedra y techos de madera, que la paz no se encuentra lejos, sino justo aquí, donde la llama pequeña sigue encendida, incluso cuando solo queda en la memoria. Se dice que, en el corazón de muchas aldeas antiguas, había un lugar donde el tiempo se hacía más lento, el horno comunal, construido de adobe o piedra, siempre tibio, siempre esperando, como si guardara en su interior el latido de la comunidad entera. Allí, en un rincón donde la luz del amanecer caía inclinada y dorada, las manos preparaban el pan, no como un acto cotidiano más, sino como una ceremonia suave, heredada de generaciones, en excavaciones realizadas en antiguos poblados de la región de Anatolia Central, lugares donde se han encontrado los hornos de barro más antiguos conocidos, fechados hace más de 9000 años, se hallan restos de granos molidos, semillas de trigo e incorn, fragmentos de molinos de piedra, y huellas pequeñas de dedos infantiles en fragmentos rotos de barro endurecido, como si los niños también hubiesen sido guardianes del pan. No era solo alimento,
era pertenencia. El pan tibio recordaba que existía un hogar, que había un lugar al cual regresar cuando el mundo se volvía frío. En los monasterios medievales, particularmente en los de la orden benedictina, se decía que el pan era oración amasada, porque para hacerlo había que detener el paso de los pensamientos, abrir las manos, tocar la tierra convertida en harina, mezclar con agua, con sal, con levadura viva que respira como nosotros. Se amasaba lentamente, con la palma y el alma, hasta que la masa dejaba de ser áspera y comenzaba a ceder, suave, como si recordara algo antiguo. El pan era un maestro silencioso, enseñaba la paciencia de la espera. Porque una masa no puede forzarse, necesita tiempo para que la levadura despierte, para que el aire se abra paso y la vida crezca en silencio debajo de un paño de lino. Y mientras esperaba, nadie corría. Nadie exigía. Todo era ritmo lento, respirar, escuchar el crujido de la leña, el murmullo del agua calentándose en una vasija, las hojas del olivo moviéndose apenas con la brisa. La primera fermentación ocurría cuando el mundo aún estaba callado, cuando los gallos no habían cantado y el cielo apenas insinuaba una línea clara en el horizonte. Muchas veces, el pan se preparaba antes de que el sonido del día pudiera perturbar el silencio. En algunas excavaciones en la antigua ciudad romana de Herculano, los arqueólogos hallaron pan carbonizado, redondo, con marcas radiales que indican cómo se dividía en porciones iguales, incluso en la tragedia. La forma del pan conservaba algo sagrado, la idea de compartir. Porque el pan no pertenecía a uno solo, era para todos los que se sentaban alrededor de la mesa. La mesa, humilde, de madera, con marcas de cuchillos y manchas de aceite, era un altar cotidiano. Allí se celebraba la vida sencilla, un trozo de pan, un poco de queso, un puñado de aceitunas, un jarrón pequeño de agua fresca. No había exceso, no era necesario. El olor del pan recién horneado llenaba la casa como una promesa, la de que la vida puede renovarse cada mañana. Y en la tibieza del pan recién salido del horno había algo que no podía expresarse en palabras, un reconocimiento silencioso de que, aunque el mundo es vasto y muchas veces incierto, hay cosas pequeñas y seguras que permanecen. El pan tibio era una forma de decir, estamos aquí, juntos, todavía. Algunas crónicas monásticas cuentan que los viajeros que llegaban cansados, cubiertos de polvo, sin palabras, recibían pan y agua antes de cualquier pregunta. Primero se alimenta el cuerpo. Después, lentamente, el alma recuerda lo que necesita. En los patios de adobe de las casas andalusíes, aún se conservan hornos antiguos donde las mujeres amasaban en grandes cuencos de barro, hablando bajo, compartiendo historias heredadas de madres, abuelas y bisabuelas. Historias de cómo distinguir el trigo bueno del cansado, cómo saber que la masa está lista con solo tocarla con la yema del dedo, cómo oír el pan enfriarse mientras su corteza canta con un crujido diminuto. Ese canto suave, ese pequeño crujir que ocurre cuando el pan sale del horno y la corteza se asienta, era, dicen, una bendición. El pan canta cuando está contento, murmuraban las abuelas. Y en ese canto había algo que calmaba el corazón. Era prueba de que la vida crece en silencio. De que lo invisible trabaja para nosotros incluso cuando no lo vemos. En muchas culturas del Mediterráneo, se reservaba un pequeño trozo de la masa para la siguiente hornada, una levadura madre, un corazón vivo que pasaba de generación en generación. Esa masa vieja, guardada con cuidado en un paño húmedo, era el hilo que unía a los vivos con quienes ya se habían ido. Al alimentarla, se alimentaba la memoria. Al amasarla, se tocaba el tiempo. Y así, el pan era pasado y presente, era historia que se come, era sueño que se sostiene en las manos. Si cierras los ojos ahora, puedes imaginar el pan. No verlo, sentirlo. La harina flotando en el aire como polvo de luz. Las manos hundiéndose en la masa tibia. El olor creciendo, lento, llenando la casa con una alegría que no necesita nombre. La mesa servida sin ceremonia. La gente sentándose sin palabras. Romper el pan no hace ruido violento, es un gesto suave, redondo, como partir la luz misma. Y cuando el pan se comparte, algo en el corazón se expande. Es como si recordara de pronto que no está solo. Que nunca lo estuvo.
En la penumbra de la tarde, cuando el sol se retira detrás de los campos y la luz se vuelve dorada y tranquila, el pan tibio se convierte en consuelo. Alimenta algo más profundo que el cuerpo. Alimenta la sensación de pertenecer. Tal vez por eso, en tantas liturgias y tradiciones, el pan aparece como símbolo de la vida. Pero aquí no necesitamos símbolo alguno. No necesitamos explicación. Solo el aroma, la tibieza, el gesto de compartir sin exigir. Quizá la lección del pan es esta: lo esencial siempre es sencillo. El amor más verdadero es silencioso. La compañía más profunda no necesita palabras. Y la paz no se encuentra en grandes viajes ni en revelaciones dramáticas, sino en el momento en que el pan se parte y la noche se vuelve suave. Si hoy, en mitad de cualquier tormenta, de cualquier inquietud, acercas pan tibio a tu rostro y respiras, sentirás algo moverse dentro, un regreso. Un hogar. No un lugar en el mapa, sino un lugar en la memoria del corazón. Allí donde todo comenzó. Allí donde todo está a salvo. Se dice que, mucho antes de que los astrónomos trazaran mapas del cielo con tinta y compás, antes de que los reyes ordenaran construir observatorios y los navegantes prendieran astrolabios a sus cinturones, hubo quienes aprendieron a leer las estrellas simplemente por vivir bajo ellas: los pastores, los caminantes de la noche, aquellos que pasaban largas horas en colinas silenciosas, acompañados únicamente por el rumor del viento, el murmullo de los rebaños adormecidos y la respiración profunda de la tierra. Sus observatorios no tenían muros ni cúpulas, eran los prados, las llanuras, las laderas suaves desde donde veían levantarse las constelaciones una a una, como luciérnagas en una danza inmensa. Algunos estudiosos de la arqueoastronomía han encontrado evidencias de antiguos campamentos pastoriles en la región de Capadocia, en los montes de Armenia y también en la meseta castellana, donde fragmentos de cerámica muestran incisiones circulares, estrellas marcadas con puntos y líneas que parecen señalar la posición de la Vía Láctea durante ciertas estaciones. No eran mapas para viajar lejos, sino para recordar que el cielo tiene su propio ritmo, un ritmo que se puede escuchar si la noche se acepta sin prisa. En estos lugares, cuando el sol caía y el cielo se abría en un azul profundo que parecía casi líquido, los pastores se recostaban sobre mantos de lana y dejaban que la vista se perdiera lentamente hacia arriba. No buscaban entender el cosmos con certezas, buscaban conversar con él. Decían que cada estrella era una voz antigua, un recuerdo del tiempo antes del tiempo, y que algunas estrellas solo hablaban cuando el corazón estaba quieto. En los textos medievales de las órdenes eremíticas, especialmente en los escritos de los monjes que habitaban las montañas sirias, se describe una práctica de contemplación nocturna inspirada en los pastores: simplemente observar una estrella hasta que la mente dejara de intentar nombrarla. Cuando la estrella deja de ser estrella y se vuelve presencia, ahí comienza la oración, escribieron. Y así, los pastores, sin saberlo, eran maestros de silencio. Sus noches no eran solitarias, sino habitadas. El rebaño dormía cerca, respirando suave. El aire se llenaba de aromas de tierra fresca, de hierbas que liberaban sus aceites al enfriarse, de agua lejana que corría en algún arroyo. El mundo no era oscuro, era inmenso. La Vía Láctea, extendida sobre ellos como un camino de polvo blanco derramado por una mano invisible, era para ellos un sendero que seguía el alma al regresar a lo que ama. No se trataba de guiar barcos, ni de medir estaciones, se trataba de recordar de dónde venimos. Algunos pastores enseñaban a los jóvenes a encontrar a Orión no como un cazador armado, sino como un caminante que nunca abandona el sendero, acompañado por su perro fiel, Sirio, la estrella más brillante del cielo. Y contaban que, cuando Sirio brillaba especialmente claro, era señal de noches frías, de silencio aún más profundo. Los estudiosos modernos han encontrado evidencia de que ciertas constelaciones eran utilizados para predecir el clima, pero la función real era otra: ayudar al corazón a orientarse. Porque, cuando se camina largas jornadas entre montañas y valles, uno podría perderse fácilmente si no supiera hacia dónde late el cielo. Los pastores aprendían a escuchar la noche como se escucha una voz querida, sin urgencia, sin necesidad de respuesta. En las noches sin luna, cuando la oscuridad parecía tocar la piel como un manto suave, la luz de las estrellas bastaba. Y los pastores sabían,
como lo saben las cosas antiguas, que mirar el cielo calma la mente. Que observar algo que no pide nada, que simplemente es, abre espacio dentro del pecho donde todo puede descansar. Algunos grabados rupestres encontrados en cuevas de la región de Navarra muestran líneas curvas que siguen la Vía Láctea, junto a figuras humanas con brazos levantados. No eran súplicas. Eran saludos. Señales de reconocimiento. Como cuando se levanta la mano hacia un amigo que se acerca desde lejos. Los pastores decían que el cielo no está arriba, sino alrededor, que nosotros somos quienes estamos dentro de él. Que somos, en cierto modo, parte de la constelación. Estas enseñanzas no buscaban explicar nada, sino acompañar la noche. Si uno imagina ahora una colina suave, cubierta de pasto, donde un pastor se recuesta bajo un cielo ancho, puede sentir algo dentro aquietarse. El aire fresco en el rostro. El sonido lento del propio aliento. La sensación de que el cuerpo descansa sobre una tierra que lo sostiene sin pedir nada. Y arriba, estrellas. No una, no 10, sino miles, respirando luz. Algunas aparecen y desaparecen entre nubes delgadas. Otras permanecen. Y el pastor sabe que no hace falta entender. Lo que hay que hacer es estar. Estar y escuchar. Porque la noche habla despacio. En las tradiciones de ciertas comunidades rurales de la península ibérica, se decía que los pastores podían predecir la llegada de la lluvia observando el brillo tenue de las Pléyades. Si titilaban suavemente, lluvia cercana. Si brillaban con claridad, días secos. Pero más allá de la meteorología, había algo más íntimo en ese mirar, el reconocimiento de que la vida tiene ritmos que no controlamos. Que la paciencia es una forma de sabiduría. Que la noche no es algo que deba temerse, sino acogerse. En muchas lenguas antiguas, la palabra para noche comparte raíz con la palabra para refugio. La noche es el lugar donde descansamos, donde volvemos a nosotros, donde el corazón se vuelve más verdadero. Los pastores lo sabían. Por eso no encendían grandes fuegos. Solo brasas suaves, lo suficiente para calentar las manos. La luz del fuego, pequeña, no competía con la luz de las estrellas. Todo estaba en equilibrio. Si cierras los ojos ahora y respiras, puedes imaginar que estás allí. El peso del manto sobre los hombros. La tierra tibia de la tarde aún reteniendo calor. El susurro del viento en la hierba. Y el cielo. El cielo como un océano de luces lentas, siempre en movimiento, siempre en calma. Y puedes sentir algo más, un reconocimiento silencioso. Porque, aunque no vivamos ahora en colinas, aunque las noches estén llenas de luz artificial y ruido, algo dentro de nosotros recuerda. Recuerda cómo se escucha el cielo. Recuerda cómo se respira la noche. Recuerda que somos parte de algo vasto y suave. Quizá, entonces, la enseñanza de los pastores no era sobre las estrellas, sino sobre la calma. Sobre la forma en que el alma se estira cuando se le da espacio. Sobre cómo el silencio no es vacío, sino hogar. Y así, la astronomía de los pastores no termina. Continúa cada vez que alguien mira hacia arriba y respira. Cada vez que la noche nos encuentra listos para escuchar. Cada vez que el corazón, sin palabras, reconoce la quietud de las estrellas y vuelve a latir al ritmo antiguo del mundo. Se dice que, en el borde de una pradera donde el viento no conoce obstáculos y las hierbas altas se inclinan en un movimiento que parece una oración interminable, había una casa sencilla construida de piedra clara y madera de enebro, una casa que todos en los alrededores reconocían no por su forma, sino por su ventana, una ventana que jamás se cerraba, ni en invierno, ni en la tormenta, ni en los días en que el cielo parecía caer hasta tocar la tierra. Esa ventana, más que una abertura, era un umbral. Allí, la frontera entre dentro y fuera no existía del todo. La luz entraba con libertad, el aire se movía sin restricciones, y el canto de los pájaros se deslizaba hasta la mesa de la cocina como si formara parte de la conversación diaria. Los antropólogos que estudiaron la región de Tesalia, donde se conservan todavía ruinas de casas rurales con ventanales de piedra ligeramente más anchos que el estándar de la época,
Sugieren que estas ventanas servían para la observación del cielo y del terreno circundante, pero los relatos orales conservados entre los ancianos hablan de otra cosa. La ventana abierta no era para mirar hacia afuera, sino para permitir que el mundo entrara. Quien vivía allí no temía la intemperie, porque reconocía que el mundo no es enemigo, que el viento no es intruso, que la lluvia no es amenaza. Y así, la casa parecía respirar junto con la pradera. Por la mañana, cuando el sol se levantaba lento sobre las colinas, sus rayos entraban directamente por la ventana, y la habitación se llenaba de un resplandor dorado tan suave que parecía una bendición. La mesa de madera mostraba cada una de sus vetas y cicatrices, como la palma de una mano que ha trabajado y recordado cosas antiguas. Se dice que quien vivía en esa casa, una mujer de nombre perdido, mencionada solo como la que escucha el viento en canciones pastoriles transmitidas por generaciones, había decidido no cerrar la ventana nunca porque descubrió que el corazón humano envejece más rápido cuando se protege demasiado. El aire que entra trae lo que falta, decían de ella. Algunos pensaban que recibía mensajes del mundo invisible, otros que simplemente había aprendido a confiar. Cuando la lluvia llegaba, no corría a cubrirse. Ponía un cuenco de barro bajo el alféizar y dejaba que el agua sonara, gota a gota, como un pequeño tambor que acompasa la respiración. Y cuando la tormenta era más fuerte, cuando el trueno sacudía el cielo, ella encendía una lámpara de aceite, no para cerrar la ventana, sino para recordarse que la luz interior siempre puede convivir con el estruendo exterior. En los restos arqueológicos hallados cerca de viejos asentamientos agrícolas en Macedonia, se han encontrado lámparas de cerámica con asas desgastadas por el uso, y se observó que algunas habían sido reparadas múltiples veces en lugar de reemplazarse, como si la lámpara, al igual que la casa, no fuera un objeto, sino un compañero en la vida. La casa de la ventana siempre abierta era conocida por ser un lugar donde nadie necesitaba anunciarse. Los viajeros cansados sabían que podían detenerse, sentarse en el umbral y respirar. No hacía falta pedir permiso. La puerta estaba hecha de madera sencilla, sin cerraduras complejas, y la hospitalidad no era un acto extraordinario, era la manera natural de existir. Sobre la mesa, siempre había pan guardado en un paño bordado, hierbas secas colgadas de las vigas para recordar el sabor del verano en invierno, y una jarra de agua fresca que parecía conservar el brillo de la mañana incluso al atardecer. Aquella mujer, dicen, ofrecía agua antes de palabras. Y solo después de que el visitante bebía y suspiraba, comenzaba la conversación. No preguntaba de dónde venían ni hacia dónde iban. Preguntaba cómo estaba su corazón. Y la respuesta no llegaba rápido. Llegaba con el silencio. El silencio en esa casa era distinto del silencio de los templos o de las soledades. Era un silencio compartido, un silencio que sostenía, que decía, no tengo prisa por saber. ¿Quién eres? Puedo esperarte. A veces, los viajeros se quedaban solo un rato. Otros se quedaban una noche. Algunos, días enteros, sin motivo aparente, solo porque el cuerpo, de pronto, recordaba que no todo tiene que hacerse por urgencia. La pradera, alrededor de la casa, se movía como una criatura lenta y antigua. En verano, brillaba en tonos de oro, en otoño, se volvía cobre, en invierno, plata azulada. Y siempre la ventana permanecía abierta. Algunas noches, la luna entraba por ella como una invitada silenciosa, bañando el suelo con una luz que hacía parecer que la habitación estaba flotando entre dos mundos. En esos momentos, dicen, la mujer se sentaba junto a la ventana y escuchaba. No al viento. No a la lluvia. No al silencio. Se escuchaba a sí misma. Se escuchaba regresar. Porque en la quietud, el corazón vuelve a hablar con su voz verdadera. Las historias contadas sobre esa casa dicen que quienes la visitaron encontraron allí algo que no sabían que habían perdido, la sensación de estar bien en el mundo. No una felicidad ruidosa, no una certeza brillante, sino una suavidad, un descanso, un espacio donde la respiración vuelve a ser profunda y ligera. Cuando, después de un tiempo, los visitantes se despedían, no lo hacían con solemnidad. Simplemente se levantaban, tocaban el marco de la ventana con la yema de los dedos, como si acariciaran un animal querido, y se iban, dejando entrar un último soplo de viento. La mujer no pedía nada a cambio.
A veces, alguien dejaba una piedra lisa en la repisa, o una flor seca, o un trozo pequeño de pan envuelto. Pequeños gestos, como susurros. Y así, la casa se fue llenando de objetos diminutos que no tenían valor material, pero que contenían mundos enteros. Los arqueólogos encontrarían siglos después cajas pequeñas de madera con pétalos secos, semillas cuidadosamente guardadas, cuentas de vidrio descolorido, fragmentos de tela tejida a mano. Objetos que, en los inventarios modernos, se describen como sin uso práctico, pero que hablan de la existencia más íntima, la que no se mide, la que se siente. La ventana abierta, dicen, es una enseñanza disfrazada de arquitectura. Una enseñanza que no se anuncia, pero se vive. No cierres tu corazón a lo que llega. No cierres tu corazón a lo que cambia. No cierres tu corazón al viento. Y así, si ahora cierras los ojos, puedes sentirlo, un aire suave entrando. Un espacio dentro de ti que se abre. Algo que se acomoda, algo que vuelve a su forma natural. Porque tal vez la casa de la ventana siempre abierta no está en una pradera lejana. Tal vez está en nosotros. Quizá hemos estado viviéndola desde siempre, y solo necesitábamos recordarla.